rupestres que puedan explicar quizá lo que es el nudo de su trabajo o actualmente su pasión, ese punto entre el neolítico, la evolución humana y la gran civilización de Egipto. Damos la bienvenida a Onda Regional en Tarde Abierta a Yasser El Laisi. Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Alejo. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias a ti por venir. Cuéntanos para que te vayamos ubicando poco a poco con respecto a nuestros oyentes. Viene de Egipto, ¿qué viene de hacer allí exactamente? Bueno, excavaciones y también investigaciones, las dos cosas. La carrera es muy larga y creo que necesito otra vida si quiero terminar esta carrera. Pero bueno, ya, como es la gran característica de la ciencia, que la ciencia es acumulada. Seguro que vendrá gente después de nosotros para continuar la carrera. Pero por lo menos hemos tenido el honor de empezar algo similar. La hipótesis del trabajo fue, debida de descubrir los orígenes de los faraones. Nada viene del acero, o sea que lamentablemente el mundo solo egiptología. Cuando hablan del comienzo de la egiptología, siempre hablan sobre Ner-Mer. Esto es un faraón bien famoso en el Egipto antiguo, es el fundador de la época dinástica. Hablamos ya del año 3200 a.C. y se ve para él en el museo egipcio una paleta famosísima, lleva su nombre, se llama la paleta de Ner-Mer. Y siempre hablan que esta fue la entrada, o mejor decir, el comienzo de la historia egipcia. Lo que pasa, Alejo, que cuando vieras esta paleta y los relieves tan lindos, bien hechos que tiene, te quedas con la boca abierta, claro, de la belleza que tiene, pero también te quedas con la boca abierta escuchando gente que dicen que esto es el comienzo de la historia egipcia. Esto no puede ser porque para tener una paleta similar tienes que tener muchos años de trabajo, muchos años de experiencias, muchos años de acumulación de inteligencia. Y bueno, esto fue el motivo para mí, para empezar ya las investigaciones, para investigar bien la prehistoria egipcia. Alguien te dijo aquello de es imposible que esto sea el inicio, tiene que haber algo antes. Claro, la verdad que sí. ¿Sabes qué pasa? Que fue una persona normal lo que me llamó la atención, me acuerdo bien. Esto fue el año 2002. Y bueno, estuvimos en el Museo Egipcio, hablando de la paleta de Ner-Mer, como habla la egiptología. Y bueno, ya, un señor español era, por cierto, me decía Yasser, no me cuadra, no me entra que esta paleta puede ser el comienzo de todo. Seguro que había civilización avanzada antes de esta paleta. Decías que te faltan vidas para poder hacer todo lo que quisieras, pero si quieres abarcar el estudio del conocimiento de 3.000 años mínimo del antiguo Egipto, te hace falta muchos años y mucha vida. Lo tuyo es más complejo, lo has dicho antes. ¿Qué había antes y cómo nace ese antiguo Egipto? ¿Por qué te interesa eso y no el desarrollo de esas grandes sagas o grandes dinastías? ¿Por qué te atrae especialmente ese magma en el que la civilización se concreta en esa gran cultura y ese gran poder que fue el Egipto antiguo? Por dos motivos. Primero, que el mundo egiptología está lleno de investigadores. Todo respeto a mis colegas, está lleno. O sea que yo soy egiptólogo, o sea, al principio, pero lo que me hacía elegir la antropología para especializarme más en estas investigaciones era lo que acabo de contarte ahora, Alejo. Lo que pasa que algún día Dr. Hawass, que es mi jefe y mi ídolo, y a la gente que no saben quién es, Dr. Hawass es el egiptólogo número 1 del mundo. Es el señor famoso que siempre sale con el sombrero en las famosas películas documentales de National Geographic. Es mi jefe y tengo el honor de decir esto. Y bueno, algún día me dijo que Yasser, que la egiptología, está llena de investigaciones. Queremos aprovechar tu talento para investigar la prehistoria egipcia, que ahí no hay muchos, y si hay, no tienen el mismo talento que tienes. Así me dijo. Me animó mucho, esta fue la cosa que me animó para estudiar bien antropología en España, en Rovira Virgili, y especializarme en esto, en antropología prehistórica, sobre todo pinturas rupestres, sobre todo época neolítica. Y a partir de ahí es cuando tú te especializas en buscar esos orígenes. Claro que sí. Y bueno, que como dijo Napoleón Bonaparte, la suerte va a quien la merece. Yo cuando empecé las investigaciones, empecé a encontrar pinturas rupestres que tienen que ver con mi ex mundo, la egiptología. O sea que pinturas rupestres originan ya muchos fenómenos culturales de la civilización egipcia. Por ejemplo, encontramos pinturas rupestres de lo que se llama la diosa Nut, la diosa del cielo.
Y bueno, para decir o para dejar imaginación a los oyentes que nos siguen, bueno, Nut es una imaginación de una mujer de cuerpo largo, agacha encima de nosotros. Y siempre esta forma de Nut se encuentran en las tumbas, sobre todo en las partes que se llaman ya las cámaras mortuorias, también se encuentran los techos de los templos. Y bueno, ahí en la cueva, en el techo de la cueva encontramos una representación de la diosa Nut en color blanco, data al año 8000 antes de Cristo. Quiere decir que esta pintura tiene mínimo 6000 años antes de las pinturas egipcias que encontramos en las tumbas o los templos egipcios en la zona que se llama el Valle del Nilo. Y bueno, no solamente esta pintura de la diosa Nut, encontramos más pinturas rupestres que tienen, como dije, mucho que ver con la civilización egipcia. Otro ejemplo, encontramos ya pinturas rupestres que tienen ya simbología dogmática, o sea que esta gente hace miles de años empezaron a filosofar, empezaron ya a hablar del más allá. Allí nos dejaron las famosas pinturas rupestres de los nadadores. Y la cueva hasta ahora se llama así, se llama la cueva de los nadadores. Pero déjame contarlo en breve a nuestros oyentes qué es el tema de los nadadores. Bueno, iba a buscarlo ahora mismo para entenderlo mejor. Es un tema muy interesante de la egiptología, del corazón de la egiptología, del corazón de lo que se llama el libro de los muertos. O sea que el más allá egipcio, como vieron los antiguos egipcios, el más allá suyo, pensaron que cuando mueran las personas, sus almas suben hacia el cielo y empiezan a nadar en un océano primordial, se llama Nun. Y los almas tienen que atravesar este océano, tienen que llegar nadando para que llegasen a lo que se llama el juicio final del dios Osiris. Y bueno, ya pinturas similares las encontramos en la tumba de Ramsés I, la tumba también de Ramsés VI. La sorpresa para mí, haciendo la investigación, encontrar pinturas rupestres de los nadadores en la época neolítica, mejor decir, unos 6000 años antes de Ramsés VI. Era una sorpresa alegre para mí, o sea, descubrir los orígenes de, bueno, ideas y filosofías egipcias dogmáticas establecidas en la época neolítica u la época prehistórica egipcia. Es decir, has podido constatar un hilo conductor temático entre esas pinturas rupestres con 6000 años de antigüedad respecto a las de el Valle del Nilo. Claro, usando métodos científicos. Aquí en el Levante tenemos nuestro propio arte rupestre también en épocas similares o anteriores. ¿Qué tipología de arte rupestre es el egipcio? Quiero decir, aquí estamos más o menos acostumbrados, no lo de Altamira, que aquello es como la Capilla Sixtina, sino cómo se hacía entonces ahí en Egipto, o es muy similar al de aquí. Gracias, Alejo, por la pregunta tan inteligente. Muy buena pregunta, de verdad. Hombre, no es una cuestión de sacar orgullo patrio, plata. Aquí también tenemos nosotros, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Es verdad que no tenemos una civilización como la egipcia. egipcia. España es el origen, ¿eh? En serio, España es el origen de las pinturas rupestres. La verdad que sí. Pero déjame contarte primero la diferencia que hay entre los dos. La mayoría, no todas, pero la mayoría de las pinturas rupestres que están en España hablan del tema de la vida cotidiana. O sea, que encuentras temas de la vida cotidiana, sirven el día a día de los antiguos prehistóricos en España. Son pinturas rupestres de la caza, pinturas rupestres de, bueno, de el ambiente, la naturaleza, o sea que según un pensamiento mágico, lo mantuvo el hombre prehistórico en España hace miles de años. Pensó que mientras tiene el ambiente suyo, lleno de animales, lleno de agua, representado en pinturas rupestres en su cueva sagrada, es una gran garantía de que lo que está afuera va a seguir en existir, en existencia, nunca jamás se acaba. Y también para que salga y tenga buena suerte en la casa, tenía que dejar también pinturas rupestres en la cueva. O sea que fue una forma mágica para facilitar su vida al día a día. O sea, pero al fin y al cabo, el tema de las pinturas rupestres que se encuentran en cuevas similares es un tema de la vida cotidiana. Bueno, vamos a las egipcias. Las egipcias, sobre todo donde hemos trabajado, y hicimos ya el trabajo aquel, son pinturas rupestres que hablan del más allá. O sea, no hablan de la vida cotidiana, hablan del más allá. Quiere decir que esta gente ha llegado a un nivel de satisfacción, porque sabes, Alejo, ¿qué pasa? Es que mientras que tienes hambre, no puedes ya filosofar. Solamente vas a pensar en tu estómago. Vas a pensar en conseguir tu comida, ¿sabes? Ya, conseguir en la vida que tenemos aquí. Pero cuando tengas todo bien, tengas el estómago lleno, ya empiezas a filosofar, ya empiezas
hacer preguntas del tipo ¿a dónde vamos después de la muerte? ¿Y por qué nos morimos? ¿Qué hay después de la muerte? Estas cosas ya de filosofía tan alta. Y esto es el tema de las pinturas rupestres egipcias, por cierto. Encontramos que las pinturas rupestres hablan del viaje del alma después de la muerte. Incluso el castigo y el premio. El castigo de los malos y el premio de los buenos. Pero bueno, déjame continuar la parte de que España es el origen. Bueno, que no todo lo que hay en España son pinturas rupestres de la vida cotidiana. Te quiero decir que un tema grande del culto egipcio que se llama el culto fálico, se llama así, o el culto de la fertilidad, sobre todo la fertilidad masculina. Esto forma parte grande de la civilización egipcia. Hablamos del dios Min, o sea que es un dios, tiene pinta de un hombre. Tiene el falo bien erigido y tiene tamaño grande, pues porque es el dios de la fertilidad. Y bueno, tiene historia muy interesante, pero bueno, en breve, Min es el dios de la fertilidad. Min, bueno, sus pinturas ya existen en templos como el templo de Luxor, como el templo de Karnak, y hablamos del año 1500 a.C., el corazón, el auge de la civilización egipcia, dinastía 18-19, algo por ahí. Pero bueno, déjame decirte que en España hay una cueva Lérida, se llama la cueva de Cogul, que tiene pinturas rupestres del Min prehistórico. Datan el año 10.200 años antes de Cristo. En esta cueva hay pinturas rupestres también del culto fálico. Se trata de un señor o una pintura de un hombre con falo también de tamaño grande, rodeado por 10 mujeres tetonas, o sea, símbolo de la fertilidad. O sea que toda la escena, tanto el hombre como con las 10 mujeres, es una pintura rupestre. Origina el culto de la fertilidad. Apareció en España la primera vez en esta zona, en esta cueva, Cogul, en Lérida, en el año 10.200 a.C. Yo ahora estoy acabando una investigación para detectar cómo se movía hace miles de años este fenómeno cultural desde ahí, desde España, bajando al norte de África, siguiendo el viaje, llegando al corazón del Egipto antiguo. Sí, tardó por lo menos unos 9.000 años, pero al final llegó. Y sabes que esta es la ventaja de lo que se llama cultura. La cultura es un ser vivo, invisible, no se ve, y vuela sin alas, y eterno, nunca muere, y cambia siempre su forma exterior, pero su corazón es el mismo. Y los investigadores, como nosotros, con las herramientas que tenemos, podemos ya descascar, o sea, quitar la cáscara de la cultura para llegar al corazón y para descubrir los orígenes. Pero eso es lo que nos dice que tenemos un origen común, que rendimos pleitesía o intentamos entender, como decías, con el estómago lleno, la magia de esa fecundidad o de esa cópula, de ahí que esos elementos de las mujeres voluptuosas y los varones fálicos se pueda repetir, pero no tiene por qué estar relacionada. En la antropología sí, está relacionada, no hay casualidad en la antropología. En la antropología siempre, bueno, el fenómeno cultural tiene nacimiento, y luego tiene madurez, y tiene vejez, y a veces tiene fin, y a veces no tiene fin. Te quiero decir que hay fenómenos culturales vivos hasta ahora con nosotros, practicados por nosotros hasta ahora. Por ejemplo, ayer en vuestra tierra vi una fiesta preciosa en la playa, se llama San Juan. Y te quiero decir que, bueno, que el origen de esta fiesta es el Egipto antiguo. O sea que celebraban ya el día más largo del año, el día de Ra, el 23 de junio. El dios del sol. El dios del sol triunfa. O sea, el dios del sol gana su batalla contra Set. ¿Set quién es? Es el dios de la oscuridad, o el dios del mal. Entonces ya, para la gente normal, sabes que puede ser, dicen es casualidad la semejanza, pero para nosotros, bueno, después de las investigaciones, como te dije, utilizamos métodos científicos muy justos. Llegamos ya a saber que el origen de muchos fenómenos culturales es del mundo para el mundo, ¿ok? Aquí no hay el único protagonista. El protagonista de todo es el mundo, nosotros todos. Por eso tenía toda la razón de la vida la UNESCO cuando le dio nombre Patrimonio de toda la humanidad. Debido a tu formación y a tu búsqueda en esos albores, en el Neolítico, eres un experto en eso denominado el Sáhara Verde, ¿no? Es la antigua fase del Sáhara, hoy es un desierto, entonces era un vergel, o
o explícanos qué era el Sáhara Verde y del estudio de esa época con tantos cambios en su clima que afectaron a la especie de la evolución, qué lección podemos sacar en un mundo como el de hoy, que tenemos cambio climático también, aunque algunos lo nieguen o algunos no lo aceptan, y también un aumento de las temperaturas. ¿Cómo nos puede afectar esto? ¿Qué fue el Sáhara? ¿Cómo cambió y afectó a la especie humana? ¿Y qué lecciones podemos sacar para nuestro hoy en día? Perfecto. Por eso siempre digo, Alejo, que estos estudios no son estudios para sacar cuentos ya divertidos. Son estudios para que no tengamos los mismos errores que tuvieron los antepasados y para evitar las miserias que tenían los antepasados. El Sáhara Verde, bueno, hablamos del Gran Sáhara, lo que se llama ahora el Gran Sáhara, que hablamos del desierto más grande del mundo. El desierto que empieza desde Arabia Saudí hasta Mauritania, hasta Marruecos, del otro lado, siendo así la cinta desértica más larga, más grande del mundo hasta ahora. Exactamente hace 8.000 años, mejor decir el año 6.000 antes de Cristo, estas zonas eran verdes, o sea, seguían siendo verdes durante el Holoceno y durante la época también neolítica, se llama así, según las clasificaciones de la prehistoria. Estos sitios eran verdes, jardines magníficos, llenos de ríos, llenos de lagos. A partir del año 6.000 a.C. empezó un gran cambio climático debido de muchas cosas, sobre todo el gran cambio del eje del planeta Tierra, o mejor decir, la inclinación del eje del planeta Tierra. Esto es un fenómeno también cósmico o universal, pasa cada 15.000 años, Alejo. Y ahora estamos esperando que esto ocurra de nuevo dentro de unos, déjame calcular, ahora pasaron 8.000 años, faltan 7.000 años, y el planeta Tierra va a volver a su situación anterior. Y estas tierras que se ven ahora amarillas, dentro de 7.000 años van a volver verdes. Y así el círculo cósmico del planeta Tierra sigue. Nada fijo aquí, todo es variable, todo es cambiable. Entonces, cuando este lugar era jardín magnífico, tenía civilización unida, grande. Hablamos de una población grande, vivía en toda esta zona, esta población tenía buena vida, esta población tenía de todo, tenía sabios, tenía gente que sabían filosofar, y nos dejaron todo esto resumido, representado en las pinturas rupestres. Cuando pasó el cambio climático, a partir de ahí, y cuando el jardín empezó a desertificarse poco a poco, ya empezaron a filosofar más. Sabes que el sufrimiento es lo que obliga al ser humano a filosofar y sacar filosofía, pensar en el más allá, pensar en lo que se llama ultratumba. Y ya empezaron a dar explicaciones por qué el cambio. Empezaron a pensar que diablo, o sea, mal, Dios del mal, viene para cortar el Dios del bien. Fíjate que naturalmente cuando pasa alguna desertificación en algún sitio, la desertificación, al hijo, no arrasa la tierra verde en forma vertical u forma horizontal, no. Lo arrasa en forma lineal, o sea, empieza a cortarlo en líneas. Y cuando lo ves como un jardín cortado, rayado por líneas de color amarillo. Los prehistóricos, sobre todo los de Egipto, empezaron a pensar que un dios, se llama el dios del mal, bajó del cielo y empezó a matar el dios del bien, que es el jardín, el dios verde, y empezó a cortar su cuerpo en trozos. Esto lo encontramos en el famosísimo mito egipcio que se llama Osiris con Isis. Bueno, una parte de este mito, que el dios del mal, Set, mató al dios del bien, Osiris, y cortó su cuerpo en 14 trozos. Fíjate de dónde viene el tema de cortar el cuerpo del dios del bien. Osiris es el dios del jardín, es el dios del huerto, y siempre se ven las representaciones egipcias con la cara verde. Fíjate, o sea que los primeros que empezaron a filosofar así eran los prehistóricos de esta zona. Pero me estás diciendo que con ese cambio los antiguos egipcios o aquello se plasmó con precisamente una interpretación mitológica de lo que estaba ocurriendo. Exacto. Pero más allá de eso, ¿cómo pudo afectar en su vida, en su día a día? Supuso es por ir concretando, porque se nos va acabando el tiempo, ese cambio climatológico que has explicado, que puede derivar del cambio de eje, que es cíclico. ¿Cómo afectó entonces, más allá de la interpretación mitológica,
¿Y qué lección podemos sacar para nuestro presente? Sí. Déjame decir una parte, después te contesto la pregunta, que el estudio... Si eres breve, sí. ha Las 14 partes de Osiris, ha hace detectado falta. qué pasó con esta gente y bueno, esta gente intentaron resistir el cambio, pero no había manera. Al final tenían que emigrar. Una parte grande de ellos emigraron hacia el Valle del Nilo. Estos los que no empezaron porque venían preparados, los que establecieron ya lo que se llamó posteriormente el Egipto faraónico, el Egipto del Nilo. Otra parte se fue hacia el sur de España, sí, y dejaron también ahí cosas. Y otra parte tenía un viaje más largo. Llegaron a las zonas que se llamaron posteriormente Mesopotamia. Y luego llegamos ya al año 3000 a.C., encontramos 3 centros de civilización en el mundo antiguo. Las tierras que se llamaron Mesopotamia, las tierras de Egipto y las tierras del sur de España. Esto fue el centro de la cultura del mundo antiguo durante el comienzo de la historia egipcia, el año 3000 a.C. Pero esto venía de la antiquísima civilización que existía antes en lo que se llamó el Sahara Verde, lo que se llama hoy día el Gran Sahara. ¿Cómo aprovechamos un conocimiento similar para evitar mala vida? O para intentar entender claro, lo que nos puede pasar. Sí, lo que pasa es que el cambio climático que toca ahora no es el mismo, Alejo. El cambio climático que toca ahora no es el mismo. Este es antropocénico, ya que era natural. Sí, esto es un cambio climático, viene del ser humano mismo, o sea, la contaminación y, ¿sabes? Y las pruebas nucleares, lo que estamos haciendo nosotros con el planeta Tierra. Pero te quiero decir que con esto todavía podemos, o sea, podemos, si dejamos de utilizar mal los recursos naturales, ya podemos. El otro se pilla, nadie puede con él, o sea, el otro, y cuando pasa, ¿me entiendes? No hay ninguna manera de pararlo ni resistirlo, o sea que yo creo que esta humanidad del futuro que vendrá, tendrán que prepararse, ¿sabes? Otros sitios, ¿sabes? En vez de los sitios que tienen. O sea que esto será la única manera de adaptar o vivir con un cambio climático similar. Nos quedamos ya sin tiempo, pero en un minuto a ver si nos puedes decir cuál va a ser tu siguiente proyecto, tu siguiente parada. Ahora estamos ya preparando con Dr. Gianni, el decano de Arqueología, Universidad de Valencia. Estamos preparando para trabajar una cueva muy importante en la zona que se llama Sinaí, en Egipto, la famosa península de Sinaí, que es una cueva también neolítica y al lado tiene un cementerio, o sea que los de esta cueva ya empezaron ya el culto de enterrar sus muertos. Claro. Y la cueva ya está enterrada con arena, pero se ve algo en el techo. Creo que vamos a hacer 10 metros de excavaciones y creo que muchísimas pinturas rupestres con mucho significado nos esperan ya. Vamos a empezar en septiembre. Una última más. ¿Qué tiene Egipto que nunca nos agota, que siempre queremos más? Egipto es el Egipto, o sea, es un país único, de verdad. Es un país único. Bueno, Portugal es un país único también. Sí, todo el mundo, pero ahí hay cosas de verdad espectaculares. La Gran Pirámide de Keops, por ejemplo, espectacular. El templo de Abu Simbel, el señor de los templos de Egipto, espectacular también. Pero hay muchísimas cosas más, pero estos para mí son las 2 cosas más destacadas. Yasser El-Laisi, arqueólogo, antropólogo, egiptólogo, muchísimas gracias por tu tiempo, Alejo, a los oyentes y por también, venir a gracias. Onda Regional, y muchísima suerte en todos tus proyectos. Gracias a ti, muchas gracias.